Vamos al principio de nuestro estudio bíblico de esta tarde. Son las 7 de la tarde aquí en Phoenix. Les mandamos un saludo a todos los que nos ven a través del medio de comunicación, el Facebook y el YouTube. Y vamos a estudiar el capítulo 8 de Eclesiastés. Capítulo 8 de Eclesiastés, y le he puesto el tema de este estudio: obedeciendo al rey. Obedeciendo al rey. Cuando decimos obedecer al rey, pues tenemos que obedecer primeramente la ley de Dios, y cuando obedecemos la ley de Dios, pues obedecemos la ley de la tierra también. Así que, y si desobedecemos la ley terrenal, pues estamos desobedeciendo la ley de Dios. Entonces debemos de obedecer la ley de Dios. Como dice el tema, que debemos de obedecer al rey. Y vamos a leer algunos versículos aquí en la palabra del Señor, donde nos habla no solamente acerca de la obediencia a las leyes de la tierra, o sea, los gobiernos, el gobierno de este mundo, los gobiernos, las leyes, las reglas, y también como cristianos tenemos que obedecer la ley de Dios. Entonces vamos a leer algunos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primeramente vamos a leer en el Eclesiastés capítulo 8, los primeros versículos de la palabra del Señor, y luego de ahí nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Dice el capítulo 8, versículo 1, dice: no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Cuando dice sabio, está hablando de una persona que es creyente, que es cristiana, es una persona que agrada a Dios, es una persona sabia, porque tanto en Proverbios como en Eclesiastés habla del hombre sabio y del hombre necio también. Entonces son dos personas, y siempre que habla del sabio se está refiriéndose a una persona que tiene el temor de Dios. Y los necios a veces les llaman tontos también en algunas versiones modernas. Son personas que no les importa la vida cristiana, no les importa obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que encontramos cuando estudiamos Proverbios y Eclesiastés también. Y el verso 10 dice: yo creo que debemos obedecer al rey. Ese es el tema que tenemos para esta tarde. Debemos obedecer al rey, si así lo hemos jurado ante Dios. Y luego el verso del 3 al 4 dice: la autoridad del rey no se discute, nadie puede pedirle cuentas, el rey puede hacer lo que quiera, por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Entonces, cuando habla de un rey, o de un presidente, o un gobernador, personas que están en altos puestos de gobierno y que aplican las leyes de la tierra, entonces nosotros como ciudadanos de nuestro país, de cualquier país que estemos en este mundo, estamos sujetos a las leyes de la tierra. Y los cristianos, los creyentes, estamos sujetos a la ley de Dios. Y si estamos sujetos a la ley de Dios, automáticamente obedecemos las leyes de la tierra. Y si
desobedecen la ley de la tierra, entonces se desobedecen las leyes de Dios, de la palabra del Señor. Entonces, como buenos cristianos, creo que debemos de ser buenos ciudadanos, vivir de acuerdo a las leyes de la tierra, en cualquier país donde nos encontremos, y ser buenos ciudadanos. Una persona que desobedece a la ley, a las leyes, tiene que pagar las consecuencias. En cualquier ley de gobierno, sea en el tráfico, sea en el trabajo, dentro de la sociedad, de cualquier ley dentro de las ciudades. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en esta tarde. Y luego leemos en el versículo 5, dice: quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Entonces aquí está hablando de una persona que le llama inteligente, una persona obediente, sabe obedecer a las leyes de Dios y a las leyes de la tierra, y no se mete en problemas, A veces cuando va a hacer una aplicación a su trabajo, le piden que llene una forma donde estuvo anteriormente, donde trabajó, qué ha hecho, y entonces ahí pone en esa forma los trabajos que ha tenido anteriormente y por qué se salió, por qué causa se salió y cosas así. O sea que hay un récord, si tuvo problemas con la ley, pues también tiene que escribirlo allí, que tuvo problemas con la ley. En cualquier trabajo que usted consiga, tiene que llenar su formulario y contestar cada una de esas preguntas también. Entonces, una persona que tiene malos récords, pues es muy difícil que le puedan dar trabajo. Si tiene problemas con la ley, pues también. Pero una persona que tiene buena conducta, que es trabajadora, que cumple con su trabajo, que es obediente, entonces es aceptable. Y es interesante de poder obedecer las leyes de Dios primeramente, porque cuando obedecemos las leyes de Dios estamos obedeciendo las leyes de la tierra también. Y aquí en el verso 5 que leímos dice: quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño. Es decir, tiene buen récord, no tiene problemas con la ley, está bien. Y luego dice: y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. El verso 6 y 7 dice: lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. Eso es las cosas que puedan pasar en el futuro. No podemos saber qué va a pasar el día de mañana. Nos encomendamos a Dios, por supuesto, todos los días. Nos vamos a nuestros trabajos, tenemos que salir a manejar. En el trabajo a veces hay accidentes también, o en el camino, en la carretera, todo esto. Y lo principal es que debemos de encomendarnos a Dios siempre en la mañana, cuando vamos a principiar el día. Y si vamos a algún viaje o a nuestro trabajo regular, pues tenemos que primeramente ponernos en las manos del Señor.
porque eso es lo que dice aquí este verso, dice lo cuándo y cómo debe, dice lo cierto es que todo tiene su cómo y su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo o cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos pueda decir. Solamente ponernos en las manos del Señor diariamente. Los padres que salen a trabajar, los hijos que van a la escuela, que salimos todos los días, unos al trabajo, otros a la escuela. Creo que es importante encomendarnos a Dios en la mañana, a levantarnos y pedir la dirección de nuestro Dios. Eso es muy bueno y muy importante. Y seguirlo en obediencia a las leyes del tráfico y a cualquiera otras leyes también. Porque cuando hay desobediencia, entonces hay consecuencias también. Y son consecuencias malas. Entonces tenemos que primeramente encomendarnos a Dios, que Dios nos ayude en el día y salir el día. Después, ya terminando el día, pues regresar a nuestro hogar con nuestra familia, darle gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios porque nos cuidó, los niños que van a la escuela, que ya regresaron con bien. Y eso es todos los días, cada semana. Esa es la rutina, por decirlo así, de la vida de cualquier país. En cualquier país tiene que ir a la escuela, tiene que ir a trabajar, en cualquier país donde usted se encuentra, siempre y cuando en obediencia a la palabra del Señor. El verso 8 dice: nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Bueno, pues esto es muy lógico. Es muy lógico que algún día vamos a morir, tarde o temprano. Esa es la ley del ser humano: nacer, vivir y morir. Pero cuando morimos en Cristo Jesús, pues gloria al Señor. Sí, y eso es lo que queremos, vivir la vida cristiana, y cuando llegue el tiempo de nuestra partida, pues darle gracias a Dios que vamos a estar allá con Él para siempre y para la eternidad. Ese sería un gozo y una alegría de que vamos a irnos para allá con el Señor para siempre. Porque todos, de todas edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a todos. Entonces lo que estamos hablando en esta mañana, en esta tarde, es obedeciendo al capítulo 13, donde el apóstol Pablo nos da otros consejos también en cuanto a la obediencia de las leyes de la tierra, aquí en la tierra. Como les he dicho, cada país tiene sus propias leyes. A donde quiera que vaya hay leyes en cada país. Para viajar de un país a otro tiene que tener su pasaporte, tiene que tener sus papeles en regla para ir, vivir o vivir allá o trabajar allá, como usted quiera. Eso es importante. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Aquí habla claramente el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que Dios es el que pone y quita gobernantes o reyes y les da la autoridad. O sea que cada autoridad de la tierra es puesta por Dios.
Dios pone y Dios quita también. Lamentablemente hay gobiernos muy corruptos también. Hay países que tienen que dar dinero para arreglar cualquier problema o cualquier asunto también. Eso es muy común entre muchos países que pasa eso. Pero lo importante es ser obedientes al gobierno, ser obedientes al país y vivir en paz con los vecinos, tener paz en el trabajo, en la escuela, dar testimonio de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios y vivir para Dios. Cada cristiano vive para Dios y vive en obediencia a las leyes de la tierra también, de este mundo. Entonces, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, y vamos a leer otros versos más adelante porque él continúa hablando acerca de esto. En el versículo 2 dice: quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Sí, estas versiones son muy entendibles, se entiende lo que se lee, y nos dice en este versículo 2, el que no obedece a las leyes de la tierra se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y luego en el versículo 3 dice: porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Entonces, como luego decimos, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Usted no puede huir si no ha cometido algo malo. Usted se presenta ante el juez, ante el gobierno, si no ha hecho nada malo, o lo acusan de cualquier cosa, pero usted sabe que no es culpable. Entonces, por eso dice aquí, dice: ustedes no quieren tener miedo. Ustedes no quieren tener miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Eso es lo que dice el versículo 3 del capítulo 13 de los Romanos. Y el versículo 4 dice: porque ellos, o sea el gobierno, ellos están para servir a Dios. El gobierno está para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes, o sea, a nosotros los ciudadanos. Dice: pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Y eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Si alguien se opone al gobierno o a la policía porque anda robando, se anda peleando o X, y le apunta con la pistola al oficial, el oficial le va a tirar a usted, y eso es lo que pasa. O sea que eso es la ley. La ley es para controlar el orden dentro del pueblo, de las ciudades y todo eso. Tiene que haber un control para todo esto. Y cada país tiene sus, como dije, sus propias leyes también.
En el verso 5 dice: así que ustedes deben de obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Eso es lo que habla claramente. En otras palabras, debemos ser obedientes al gobierno, a las leyes del mundo, en el país donde nosotros estamos. Y luego en el versículo 6 dice: los gobernantes están al servicio de Dios. Los gobiernos están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Todos pagan impuestos, todos pagamos taxis, porque es como se mantiene el país, por los taxis, por los impuestos que se cobran, los impuestos de las propiedades y todo eso. Eso son leyes que rigen a cada país y a cada ciudad, a cada estado, para tener un control. Y lo bueno es que aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de expresión, es decir, podemos hablar de la palabra del Señor, porque en otros países no se puede hablar de la palabra de Dios. Si usted dice que es cristiano en un país que persigue a los cristianos, lo van a meter a la cárcel o lo van a castigar. Entonces hay que darle gracias a Dios por los países donde uno puede tener paz y puede compartir el Evangelio a cualquier persona, tener campañas, tener servicios a nivel ciudad y llevar la palabra del Evangelio. Eso es lo bonito, pero hay países donde no se puede hacer eso. En la China, en Rusia, en Irán, en Irak, Corea del Norte, son países que no se permite. Pero aquí le damos gracias a Dios porque hay libertad. Hay libertad de hablar de la palabra del Señor. En el versículo 6 dice: los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber, por eso pagan sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deben pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Entonces es lo que nos enseña la palabra del Señor aquí en el capítulo 3 de los Romanos, escribiendo el apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a ver otras citas de las leyes de Dios del Antiguo Testamento. Así que vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 1 y verso 17. Deuteronomio 1:17. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: en ese momento les dije a ustedes todo lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar que fueran pobres o ricos, israelitas o extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasaran a mí para que yo lo juzgara. Aquí está hablando Dios directamente al pueblo de Israel en cuanto a las leyes que Él puso en la ley de Moisés, es decir,
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que se le han llamado los libros de la ley que Dios le dio a Moisés. Y aquí vemos estas leyes. Vamos a ver otro versículo aquí en Primera de Crónicas, capítulo 11, y el versículo del versículo 1 en adelante. Primera de Crónicas 11, del 1 en adelante, dice: después de esto, todos los israelitas y sus líderes se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted, queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Dios como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon rey. Así cumplió Dios lo que había prometido por medio de Samuel. Aquí el pueblo unge al rey David como rey del pueblo de Israel. De acuerdo a las costumbres del Antiguo Testamento, tenían que ungirlo con aceite, y ellos querían más al rey David que a Saúl, porque Saúl no era recto delante de la presencia de Dios. Entonces ellos eligieron a David. Vamos ahora a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 19, principiando con el verso 6 en adelante. Dice: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra, o que le den la razón o a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. En la ley de Jehová no se arreglaban las cosas con dinero. Todo era de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos otra lectura aquí en el Salmo 82:1. Vamos a ver. Dice Dios, 82:1 Salmo: Dios preside el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. Aquí está hablando a Dios como el Dios justo, Dios justo. Entonces, estos son algunos versos que nos hablan en cuanto a obedecer las leyes de la tierra. Y si nosotros obedecemos las leyes de Dios, primeramente, automáticamente vamos a vivir en obediencia con las leyes de la tierra. No hay por qué nos vayan a meter a la cárcel si no hemos infringido la ley, no hemos violado la ley. Como dice Romanos, la espada es para el que desobedece. Es decir, los que están en las prisiones, en las cárceles, es que han robado, quizás han matado, han hecho cosas muy fuertes, y pues por eso están allí guardados en las prisiones, en diferentes lugares, no solamente aquí, pero en todos los países existe todo eso. Que Dios nos ayude a ser obedientes a las
leyes de este mundo, que andemos en obediencia, y Dios nos va a ayudar también. Dios nos va a ayudar. Una persona que tiene malos récords, que ha hecho mal, se ha peleado, ha matado, ha robado X, pues no se le tiene confianza a una persona así. Que Dios nos ayude a ser obedientes, tener paz en nuestros corazones, predicar, enseñar la palabra tal y como es, vivir una vida de paz en este mundo, porque Dios vino a darnos paz a nuestros corazones. Y a veces hay que pasar también los sufrimientos de persecuciones, como les dije. Hay países donde no se permite el Evangelio y los cristianos tienen que sufrir por esa causa en otros países del Oriente. Pero le damos gracias a Dios porque aquí tenemos paz, hay paz para nosotros. Muy bien, aquí terminamos con nuestro estudio de esta tarde. Vamos a orar por las peticiones que nos han llegado, y vamos a orar por la hermana Servín, que está en el hospital, la esposa de nuestro hermano Joseph Servín. Hablé con él esta tarde, me visitó ahí en la iglesia y me dijo que su esposa estaba en el hospital, así que vamos a orar por ella. Vamos a orar por nuestro hijo Junior, anda viajando en Filadelfia, que Dios lo bendiga y lo guarde y lo cuide en aquellos lugares. Y vamos a orar por José Luis también, el esposo de Teresita, que está detenido en Florence por la migración. Él va a tener corte este mes, más o menos a mediados, ya quizás la próxima semana va a tener corte, porque la primera se la cancelaron. Así que vamos a orar por José Luis, y el lunes pasado fuimos a visitarlo, estuvimos con él, platicamos con él, oramos con él y lo pusimos en las manos del Señor. Y así, sin duda, muchas personas están detenidas también y no se sabe si los van a dejar aquí o los van a deportar, pero vamos a orar que Dios les conceda las peticiones de sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos estas peticiones que nos han llegado esta tarde, Señor, por nuestra hermana Ana Servín, esposa de nuestro hermano Joseph, que está en el hospital. Señor, pon tu mano divina, sana su cuerpo físico. En el nombre poderoso de Jesús, todo dolor, toda angustia se va en el nombre poderoso de Jesús. Estamos orando por Víctor Junior, nuestro hijo, que anda viajando para Filadelfia por parte de su trabajo. Cuídalo en el camino mientras está en esa ciudad. Protégelo, Señor. Los ángeles lo acompañen y hacer su trabajo que tiene que hacer ahí en esa ciudad de Filadelfia, Padre. Oramos por José Luis Pascual, que viene siendo el esposo de Teresita. Oramos por José Luis. Él está predicando la palabra allí donde está detenido. Él les habla de la palabra del Señor a ellos. La gente lo escucha y el Señor lo está usando de una manera muy especial, y ellos están viniendo a reconciliarse con el Señor. Padre, gracias te damos porque de una u otra manera tú estás trabajando, aún cuando José Luis está esperando la cita de corte. Esperamos que le concedas la petición de su corazón de quedarse aquí. Aquí está su esposa, aquí está su hijo también. Así que esperamos, Señor, que le concedas la petición de su corazón, y esta es nuestra oración también a favor de él en esta tarde, Padre. Gracias. Toda petición, toda necesidad que pueda haber,
la ponemos en tus manos. Si hay alguien que esté enfermo, alguien que esté escuchando la palabra del Señor, que necesita sanidad en su cuerpo, necesita oración de trabajo, por su familia, por sus hijos, por algún ser amado que necesita oración, lo ponemos en las manos del Señor este día. Y también estamos orando por la petición de Francisco y Madero, en aquel lugar donde estamos orando, en una iglesia donde al lado de la iglesia quieren vender bebidas alcohólicas, lo cual rechazamos. No creemos que es la voluntad de Dios tampoco, así que estamos cancelando todo permiso de toda bebida alcohólica allá en Francisco y Madero, Coahuila, Padre. En el nombre de Jesús, tú conoces la situación y creemos, Señor, que tú vas a obrar con el poder que tú tienes, el poder en el cielo y en la tierra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados. Hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde. Aquí estaremos nuevamente. Buenas tardes.